Bien, vamos a comenzar con la lección de escuela sabática el día lunes. Pasa, posee, reparte, sirve. Vamos a orar. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre de amor por tu palabra, te pedimos que tú nos dirijas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos aquí que nos pide que leamos el libro de Josué capítulo 1, pero no voy a leer todo el capítulo. A ver, Josué capítulo 1. Dice aquí: después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, prepárate pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán, a la tierra que doy a los israelitas. Como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta la gran mar donde el sol se pone. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a sus padres que la daría. Solo que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni aún a la izquierda, para que sea prosperado en todo lo que emprendas. Bien, Dios le dijo que a Josué que él sería ahora quien haría pasar al pueblo de Israel el Jordán para tomar la tierra de Canaán. Y que además de eso lo haría repartir la tierra por las diferentes tribus que formaba el pueblo de Israel. Y que esa tierra se la estaba dando, que se la estaba regalando, era un regalo que Dios les daba. Aquí el autor de la lección divide todo el libro de Josué en cuatro palabras, en cuatro etapas, iniciativas, las cuales vienen siendo pasar, que se refiere a pasar del el río Jordán. Una vez cruzando el río Jordán, estarían ya en tierra de Canaán. Aunque debemos recordar que antes de cruzar la tierra de Canaán, había algunos pueblos como Og, Magog, Basán, que estaban de esta parte del río y que fueron conquistadas allí, que fueron conquistadas antes de cruzar el río Jordán. Ya habían conquistado una parte, ¿sí? Así como Jesús conquistó la muerte y se llevó unas primicias al reino de los cielos cuando resucitó y se fue al cielo, así también, antes de que el pueblo de Israel entrara a la Canaán terrenal, Dios ya les había dado una parte de la tierra que les había prometido dárselas a ellos también. Sí, eran 2 tribus y media del pueblo de Israel que se quedaron allí de esa parte, con la promesa de que también ellos entrarían junto con todas las demás tribus a pelear. Y una vez que se repartiera toda la tierra de Israel, ellos regresarían a esas tierras donde se prestaba para que ellos criaran ganado, porque ellos eran ganaderos. ¿Sí? Bien, así que tenían que pasar. Era una palabra, una iniciativa: pasar. Otra iniciativa era poseer la tierra, una meta también. Es es un objetivo, una meta y una iniciativa de Dios también. Pasar primeramente, poseer la tierra también. Y para poseer la tierra, realmente ellos no iban a batallar. Dios les dijo que ellos iban a pelear. Incluso Dios también les quería dar oportunidad, la última oportunidad,
a todos aquellos pueblos. Cuando antes de pasar por allí, iban y le decían, vamos a pasar por tu tierra, permítenos pasar por allí, no les haremos nada, permítenos solo pasar por allí. Pero aquí hay un problema. Sí, se oye muy bonito, se escucha muy bonito que pidieran permiso para pasar. Y si ellos querían, pues le podían dar permiso, claro. Si ellos le daban permiso a pasar, podían pasar. El objetivo que Dios tenía con el hecho de que pidieran permiso para pasar era para darles una oportunidad a aquellos pueblos. Porque si reconocían al Dios verdadero, si ellos reconocían lo que habían hecho ellos, lo que Dios había hecho, perdón, si esos pueblos recordaban lo que Dios había hecho con los egipcios y entendían que el momento que Dios quisiera quitarlos de ahí, los iba a quitar porque los iba a quitar y iban a ser eliminados de ahí aunque no quisieran, pues ellos deberían haber entendido y se deberían haber doblegado, permitir a Israel pasar por allí y entender que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso también y que ellos podían evitar la destrucción siempre y cuando se entregaran a Dios y llegaran a tener la misma fe que tenía el pueblo de Israel, de tal forma que llegaran a formar parte del pueblo de Israel, como aquellos gadarenos que vinieron cuando el tiempo, me parece que fue de David, que llegaron con panes mojosos, vestimentas harapientas, engañándolos para permitirles, para que les dieran oportunidad de formar parte de Israel. Si ellos no hubieran engañado al pueblo de Israel, vaya, hubieran entrado como cualquier otro pueblo, como cualquier otra tribu, hubieran sido bien tratados, pero por habérsela querido pasar de listos y por haber engañado al pueblo de Israel, los usaron de esclavos. Eran los leñadores, eran los aguadores del pueblo de Israel. ¿Qué necesidad hay de eso? Como dice la canción de la guajolota, ¿qué necesidad había de eso? También, ¿qué necesidad había de que fueran destruidos cuando podían entender que Dios es misericordioso y Dios los podía perdonar y Dios podía preservar la vida y entregarse a Dios? ¿Qué es lo que pasó con Rahab? Rahab vivía en Jericó, esa ciudad estaba destinada a ser destruida, Rahab también, y era una ramera, por no decir otra palabra. Y aún sin embargo, a pesar de que era una ramera que vivía en Jericó, la oportunidad que Dios le daba a las demás naciones se la brindó también a Jericó. Y de todo Jericó solamente Rahab y su familia aceptaron el don divino de la salvación. Y ellos fueron librados de la muerte. Incluso Rahab llegó a formar parte de la genealogía de Cristo. Qué bendiciones hubieran gozado aquellos pueblos si es que ellos hubieran permitido pasar a Israel. Pero había algo muy importante. Dice el versículo 4 del capítulo 1. Dice, como prometí, versículo 3, como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Así es que, si el pueblo de Israel iba a pasar por el pueblo de ellos sabían que una vez que el pueblo de Israel pasara por allí, tarde o temprano, ese territorio que era de ellos iba a dejar de ser de ellos para ser de Israel. Y ellos no querían perder ese territorio y peleaban por ese territorio. Y antes que permitir que Israel, el pueblo de Israel, pisara su territorio y que pasara por allí, se oponían al pueblo de Israel porque sabían que una vez que pisaran ese terreno iba a ser de ellos. Es lo que le dijo Caleb: yo pisé aquel territorio, dámelo a mí, Hebrón, dámelo a mí, yo lo pisé. Y esa era la promesa de Dios: dámelo porque yo lo pisé.
Pero el orgullo de las naciones hizo que pasara eso, que tuvieran que ser destruidos, pero oportunidad tuvieron. Y por cada pueblo que pasaban debería ser lo mismo. ¿Ustedes creen que Jericó, después de 7 vueltas, 7 días, no tuvieron oportunidad como Nínive de arrepentirse también? Pero no lo hicieron, nada más Rahab y su familia lo hicieron, y los demás no. Si se hubieran arrepentido hubieran encontrado salvación. Dios daba la oportunidad de la salvación todo el tiempo. Bien, así es que uno de los objetivos era pasar, poseer, y el otro era repartir la tierra de Canaán. Y por último tenemos la palabra servir. Para que ellos pasaran el Jordán, para que ellos poseyeran la tierra de Canaán, para que Josué pudiera repartir aquellas tierras y ellos pudieran recibir aquella tierra por heredad, porque Dios se los había prometido, se requerían que ellos estuviesen dispuestos a servir. Porque todo aquel que no le gusta servir no sirve para vivir. ¿Sí? Tenía que aprender a servir. Bien, así es que Josué era un siervo de Dios porque servía a Dios. Tú eres un siervo de Dios porque sirves a Dios. Pero tu servicio debe ser un servicio genuino, que sea porque el Espíritu Santo mora en ti. Mora en ti. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, Dios te usa de una forma eficaz en el servicio. Y entonces si nada ni nadie se puede oponer a tu servicio, porque el Espíritu Santo es quien te dirige. Pero muchas de las veces queremos imponernos nosotros. Queremos que la iglesia nos sirva a nosotros y nosotros no servir a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Piensa en algunas promesas de la palabra de Dios que más aprecias. ¿Qué tipo de respuesta requieren de tu parte para que se hagan realidad? Bueno, en cuanto a esto, cuando Dios promete algo, Él te lo cumple. Él nunca te falla. Si Dios te lo promete, Él mueve el universo entero, pero te lo da. Te lo da porque te lo da. Dios tiene palabra de rey. ¿Sí? Él no cambia de opinión nunca. Si te dice te voy a dar esto, te lo da. Así de fácil. Y tú no tienes por qué dudarlo. Dios le dijo a Israel, yo les voy a dar esa tierra. Y no tenían por qué dudarlo. No tenían por qué tener miedo como aquellos 10 espías. Deberían de creerlo. En la promesa de Dios no es bueno que nosotros tengamos temor. No es bueno que pongamos en tela de juicio las promesas divinas. Debemos de confiar en ellas. Debemos de permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y que nos haga confiar en sus promesas. Sí. ¿Cómo era que los antiguos alcanzaban salvación si Jesús no había venido a morir? Jesús estaba solamente a manera de promesa. Aún sin embargo alcanzaban salvación porque si Dios le dijo a Eva y a Adán que la mujer habría de herir en la cabeza a la serpiente, era un hecho que iba a suceder. No tenían por qué tener dudas. Si en el sacrificio aquel Dios le prometió a Adán y a Eva que Jesús vendría a morir por nosotros, era un hecho que iba a suceder. Si Dios le estaba garantizando a través de la muerte de Cristo la salvación, es un hecho que se iba a dar. Cuando Dios nos promete algo, Él lo cumple. Pero también debemos de considerar que para que cumpla Dios sus promesas en nosotros, debemos de tener la humildad suficiente como para servirle, obedecerle, y al obedecerle somos siervos de Dios. Así es que sirvamos a Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Vamos a orar. Padre eterno que moras en lo alto, santo y glorioso es tu nombre. Padre de amor, te pedimos que mores en nosotros mediante tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu sea quien dirija nuestra vida, quien habita en nosotros
como habitaba también en Josué. Que nos dirija, Padre Santo, de tal forma que te sirvamos con gozo, te sirvamos con alegría, y no querramos que la iglesia sea nuestro siervo, sino que nosotros seamos siervos de tu pueblo, porque para eso tú nos pones en esta tierra, Padre Santo, para ser siervos y no para servirnos de la iglesia. Reprende, Padre de amor, a todo líder que quiere servirse de la iglesia. Repréndelo de tal forma, Padre eterno, que aprendan a ser humildes y a reconocer que el máximo líder de la iglesia eres tú, que por lo tanto deben de someterse a tu voluntad, y tu voluntad está expresa solamente en tu palabra y el Espíritu de profecía. Dirige a tu iglesia, Padre de amor. Lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.